Vamos a comenzar entonces. Les recuerdo que para este viernes hay tarea. Ahora tienen que subir a Google Drive. Tienen todo el día para subirla, por si acaso. Dice hasta las 23:59, o sea, todo el día, digamos. Bueno, se los recuerdo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior, que lo que vimos fue una introducción a las series de Fourier, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir recordando un poco eso, ¿ya? Entonces, vimos hartas cosas entre medio, ¿no? Vimos lo que era una función, por ejemplo, periódica, que es una función periódica que sus valores se repiten cada cierto tiempo. ¿A qué me refiero con cada cierto tiempo? A esto que anoto precisamente acá, miren, que hay un numerito que le ponemos t, que le vamos a llamar un periodo, de manera que cuando yo hago, cuando calculo la imagen de x más t, o sea, del trasladado de x, y de x, esas imágenes coinciden, ¿ya? Esta condición expresa exactamente que la función va repitiendo sus valores cada cierto tiempo, ya con cierta uniformidad, ¿sí? Cada vez que le sumo t, se repiten los valores, ¿ya? Y obviamente esto ocurre siempre en todo el dominio de f, ¿ya? A eso uno le llama una función periódica, ¿ya? Este numerito t, uno le llama un periodo de f, ¿no es cierto? Y si uno toma el numerito t más pequeño y positivo, ojo, entonces ese numerito se llama periodo fundamental, ¿ya? Nos servimos de ejemplos, teníamos la función coseno, la función seno, ¿no es cierto?, que tenían periodo fundamental 2π. Cada 2π los valores de la función seno y coseno se repiten, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más fue lo que vimos? Que era súper importante porque las íbamos a utilizar más adelante para ver el tema de convergencia en series de Fourier, eran las funciones que son seccionalmente continuas. ¿Qué significa seccionalmente continua? Quiere decir, cuando estoy hablando de una función definida en un intervalo y, ojo que en principio puede ser un intervalo cualquiera, ya, pero normalmente nos van a interesar un poquito los intervalos cerrados, entonces, ¿a qué le voy a llamar una función seccionalmente continua en este intervalo y que toma valores reales? Ojo, ¿ya? Va a ser una función que es continua casi en todas partes. ¿Qué significa casi en todas partes? Significa que la cantidad de puntos donde no es continua es finita, ¿ya? Pero además, para hablar de seccionalmente continua, lo que decimos es que esas discontinuidades son de salto. ¿Qué significa discontinuidad de salto? Significa que, eh, perdón, discontinuidad de salto en un punto A. Significa que hay límites laterales en ese punto A, ¿ya? Un límite por la derecha y un límite por la izquierda, ¿ya? ¿A qué me refiero con que hay? A que son finitos, son un número si uno los calcula, pero que son distintos, ¿ya? Esto es notación usual de cálculo, ¿ah? Cuando uno anota los límites laterales le pone ¿cómo se llama? Un símbolo más al punto A, donde está viendo el límite, para decir que es el límite por la derecha, ¿ya? Y le pone un signo menos al A, para decir que es el límite por la izquierda. Entonces este es el límite por la derecha, ¿ya? Y este es el límite por la izquierda. Entonces vamos a un ejemplo súper simple, ya, para que quede un poquito más claro, ¿ya? Entonces este es el límite por la izquierda. Eso solamente significa el signo menos ahí, ¿ya? No es un signo, no es que sea menos A ni nada de eso, estoy indicando solamente que estoy viendo el límite por la izquierda o por la derecha, ¿ya? Entonces damos un ejemplo con dibujitos. Entonces esta es la clase 8. Nosotros estamos a 21. Vamos a graficar algo acá. A ver, imagínense que tengo esta función. De que me quede bien. De hecho, va a ser más simple. Se me acaba por un ejemplo muy simple. Entonces, el color azul. Entonces, ahora voy a explicar qué es lo que significa cada cosa. Entonces, acá va a estar el 1, acá va a estar el -1, quedó más o menos simétrico. ¿Ya? Acá no voy a tomar -1, sino que voy a dejar un puntito abierto, y acá así voy a tomar el 1. Entonces, ¿qué función es esta? Es simplemente la función que está definida así, miren. Eh, -1 si x es menor que 0, ¿se fijan? Toma siempre el valor -1 acá, por eso la recta horizontal. 1 si x es mayor o igual que 0. Ese mayor o igual implica que acá puse un puntito negro, digo, o un puntito
pintado. Y acá dejé el puntito blanco para decir que ahí no estoy tomando el valor x igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el límite cuando me acerco al valor 0? Por la izquierda, por ejemplo. Por acá. ¿Cuánto sería el límite de f de x? ¿Cuánto vale f de x cuando yo me acerco por la izquierda, cuando el x es menor que 0? Entonces, esto sería, hay que ver primero cuánto es f de x si el x es menor que 0. ¿Cuánto es f de x si el x es menor que 0? Dice acá, miren, menos 1. ¿Cierto? Entonces, en realidad, este límite es lo mismo que tomar el límite cuando x tiende a 0 de la función constante 1, ¿no? Porque en ese, justo cuando el x es menor que 0, esa función vale menos 1. Y eso da menos 1. ¿Sí? Que es consistente con lo que uno ve en el gráfico. Cuando uno se acerca por la izquierda al 0, acá por acá está el puntito 0, al valor 0 de x, ¿ya? Entonces uno se va acercando al menos 1 cada vez más, ¿no es cierto? Es consistente con lo que está en el gráfico. ¿Cuánto será el límite cuando x tiende a la derecha por 0 de f de x? A ver. 1. 1, ¿no es cierto? Porque de hecho, cuando uno se acerca, acá tengo que pensar, cuando calculan estos límites laterales, lo que tienen que hacer es ver cuánto vale la función. Por ejemplo, en el caso que tiende por la derecha, hay que ver cuánto vale la función, cuánto es f de x, si el x es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces me fijo solamente en esa parte en esa parte de la recta real, cuando el x es mayor que 0. Y cuando el x es mayor que 0, como dijo alguien por ahí, el límite es 1 porque simplemente lo que estoy haciendo es calcular, ¿cómo se llama? El límite a una función que es constante. ¿Ya? Entonces vale 1. Así que es consistente con lo que dice el gráfico acá. Cuando yo voy a cuando voy acercándome al 0, eh, por la derecha, la función va acercándose al valor 1. ¿Sí? Y se fijan que estos dos límites son distintos, existen por separado. Yo puedo calcular el límite por la izquierda, por la derecha, pero son distintos. Ya uno vale menos 1, el otro vale 1. Y eso es justamente una discontinuidad de salto. Ya cuando uno mira el gráfico, entonces uno ya se va acercando al menos 1 por la izquierda, pero cuando está muy cerca del menos 1, pum, pega un salto y pasa 1. ¿Sí? Por eso que se llama una discontinuidad de salto. ¿Ya? Y la definición formal es que hay una discontinuidad de salto en un punto A cuando los límites laterales existen, son finitos, pero son distintos. ¿Ya? Eso es una discontinuidad de salto. Ok, y otra cosa que vimos y que era importante porque las series de Fourier iban a converger en media, digamos, ¿ya? Era lo que era el error cuadrático medio. ¿Qué es el error cuadrático medio? Entre dos funciones que vamos a pedir que sean seccionalmente continuas en algún intervalo, es simplemente tomar la integral sobre este intervalo del cuadrado de su diferencia. ¿Sí? Eso es el error cuadrático medio. ¿Ya? ¿Y a qué le llamábamos converger en media? A que el límite del error, digamos, aquí le llamamos converger en media para una sucesión de funciones, a que este error cuadrático medio entre la sucesión de funciones y a la función a la que converge, tiene límite cero. ¿Qué significa esto? Si uno lo escribiera en fórmula, significa que el límite, cuando n tiende a infinito, de la integral sobre i de f sub n de x menos f de x, todo eso al cuadrado, da cero. ¿Sí? Si uno quisiera escribir esto en fórmula. ¿Ya? Entonces, converge una sucesión de funciones que vamos a pedir que sea seccionalmente continua, va a converger en media una función si este límite es cero. ¿Ya? Y una de las sucesiones, o una de las sucesiones que cumple esto son justamente en las series parciales de las series de Fourier. ¿Ya? A ver qué escribieron. Ah, ya, lo que habían dicho recién. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, ya. Dicho todo esto, ahora podemos, o bueno, en realidad podíamos hacerlo antes, pero vamos a definir lo que son los coeficientes de Fourier. Entonces, ¿qué ingredientes necesito para cocinar los coeficientes de Fourier? Bueno, en principio, necesito una función integrable, en principio, pero en realidad vamos a tener que pedir un poquito más después, ¿ya? Una función integrable que vamos a pedir que esté definida en algún intervalo simétrico, ¿ya? Acá el t, obviamente, lo estoy pensando mayor que cero, ¿ya?
Si no, acá si fuera cero sería un solo punto, no tendría mucha gracia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Formamos estos números que se ven un poco extraños, pero que explicamos más o menos de dónde venía. Venía del hecho de que uno quería escribir el f como una serie, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos a cero medio, más la suma es de n igual 1, de a sub n por seno de n por pi por x partido en t, más b sub n por coseno, no, o al revés, perdón, este es coseno, este es seno. B sub n seno de n por pi, n pi por x partido en t, ¿se acuerdan? Entonces uno suponía que podía tener que tenía esta igualdad y hacía algunos cálculos y le daba que la sub n, el b sub n tenían que estar dados por esta forma. ¿Ya? Y estos son los que se llaman los coeficientes de Fourier. Entonces fíjense que siempre hay un 1 partido en t. ¿Ya? Eso está como uniformizado en el A0, en el A sub n y en el B sub n. ¿Ya? Entonces los A sub n es hacer la integral de menos t a t de f por el coseno, y los B sub n es hacer esta integral de f por seno. ¿Ya? Y siempre está en 1 partido en t. Y ahí el intervalo es siempre el mismo, de menos t a t. ¿Ya? Bajo ciertas condiciones, esta integral se va a ver de otra forma. Ya vamos a ver eso en el caso de las funciones pares o impares. ¿Ya? Ok, entonces estos son los coeficientes de Fourier en principio para una función integrable. ¿Ya? Y esta serie que puedo formar con estos coeficientes, que le llamo coeficientes de Fourier, se llama la serie de Fourier que uno la asocia a f, o la serie de Fourier asociada a f. Ya que, ojo, no tiene por qué converger a f de x, ¿ya? Esto no tiene por qué ser en principio igual a f de x, ¿ya? Una de las preguntas que vamos a tratar de resolver es cuando eso coincide con f de x, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay que ponerle ciertas condiciones a las funciones, no basta con pedir una función integrable, a pesar de que para hacer estos cálculos solamente necesito que la función sea integrable, ¿no? O prácticamente, sí, que solamente sea integrable. Sin embargo, para ver que esa serie realmente de f de x o algo que tenga que ver con f de x, no me basta con pedir la integral. Ya necesito pedir un poquito más y ahí es donde entra en juego el tema de las funciones seccionalmente continuas. Y de hecho vamos a ver que en realidad necesito algo que se llama seccionalmente suave. ¿Ya? Es un poquito más fino todavía. ¿Ya? Bueno, y esta es la serie de Fourier. Y como digo, no tiene por qué ser igual a f de x. ¿Ya? Y uno para indicar que esta serie corresponde a la serie de Fourier de f, normalmente usa este simbolito. No sé cómo decirlo en español, ¿cómo se llama? Ese simbolito, no sé cómo se dice en español esto. Ya, ese simbolito, no me acuerdo cómo se dice en español. ¿Ya? Entonces, cuando anoto así, estoy diciendo que esta serie que pongo a la derecha es la serie de Fourier que está asociada a esta. ¿Ya? Así que estos azuquenes se calculan con las integrales que vimos recién, ¿ya? Con las integrales con f y con coseno. ¿Sí? Fíjense que acá el A0 aparece dividido por 2. Eso tiene que ver con el hecho de que aparecía el 1 partido en t o el 2 partido en t en los coeficientes de Fourier. ¿Sí? Solamente para que quede todo más o menos igual. Ya, y una cosa importante, si uno mira la serie de Fourier de una función, si uno mira la serie de Fourier de una función, uno se puede dar cuenta que esta función tiene periodo 2t. Podríamos hacerlo, a ver qué tal queda. Bien. Entonces vamos a poner la serie de Fourier. No le vamos a poner f porque no sabemos si es f de x. Ya vamos a poner s de serie. Entonces, igual a 0 medio más integral de, perdón, la serie es de n igual 1 hasta infinito, de a sub n por coseno de, ¿cuánto es? N pi por x dividido en t, ¿no es cierto? Más b sub n de, perdón, falta aquí el paréntesis ahí, b sub n por seno de n pi por x partido en t. Esa va a ser mi serie. Esta sea la serie de Fourier asociada. Fourier asociada alguna vez a una función f, que está definida en el intervalo de menos t a t. F de menos t hasta los restos. ¿Ya? Entonces, yo digo que esta función, esta serie, digamos, si uno la mira como función, es una función de periodo 2t. ¿Cómo chequeo eso? Simplemente es calcular. Miren, calculemos. S de x más 2t va a ser a 0 medios más la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n de coseno de n por pi. Ojo acá, cambio el x por x más 2t,
x más 2t, ¿ya? Dividido en t, más b sub n por seno de n por pi de x más 2t, dividido en t, ¿ya? Y ahora hacemos la cuenta. En a 0 medio queda igual, ¿no es cierto? Voy a desarmar un poco el paréntesis acá. Va a quedar la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n. ¿De quién? Del coseno de n por pi por x, partido en t, más n por pi por 2t, dividido en t, ¿no es cierto? Más b sub n, voy a ponerle un paréntesis acá, ya, para que se entienda que es la serie de todo eso. Más b sub n, lo mismo acá, pero en la función seno, n pi por x partido por t, más n pi por 2t, dividido en t, ¿no es cierto? Ya, y vamos simplificando un poco, entonces va a quedar a 0 medios más la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por coseno de n pi por x partido por t, ¿no es cierto? Más, simplifico los t ahí, y va a quedar más 2pi por n, ¿sí? Más b sub n por seno de n pi por x partido en t, ese queda igual, y acá simplifico los t solamente y me queda 2pi por n. ¿Esto de acá es igual al coseno de n pi por x partido en t o no? Y esto es igual al seno de n pi por x partido en t. Fíjense que al argumento que hay en coseno le estoy sumando múltiplos de 2pi. ¿Sí? O sea que primero le puedo sumar 2pi, después 4pi, después 6pi, etc. Entonces, la pregunta es, en general de hecho, el coseno tiene periodo 2pi, ¿no es cierto? Es cierto entonces que, vamos a ponerle no, aquí vamos a ponerle otra letra. Es cierto que si yo hago i, coseno de i más 2pi por n o por k, da lo mismo, es igual al coseno de i, si la función coseno tiene periodo 2pi, o lo mismo para la función seno. Es cierto que si hago seno de i más 2pi por n, eso sea igual a seno de i, ¿sí o no? Acá con n, con n en dos, de hecho un entero. ¿Ya? ¿Es cierto esa igualdad, sí o no? Estoy preguntando por esa igualdad porque quiero ver si la puedo aplicar acá. ¿Ya? ¿Sí o no? A ver, vamos a hacer un caso más pequeñito. Fíjense que tengo coseno de x más 4pi. ¿Ya? Y yo digo, ya, ok, eso es coseno de x más 2pi más 2pi, ¿no es cierto? Y entonces, como la función coseno tiene periodo 2pi, esto va a ser lo mismo que coseno de x más 2pi. Ahí apliqué una vez el hecho de que tiene periodo 2pi, pero ahora lo aplico de nuevo y esto va a ser coseno de x. ¿Me fijan? Así que si uno lo piensa un poquito, en realidad el hecho de que la función coseno y la función seno sean 2pi periódicas implica que estas igualdades siempre se cumplen cuando el n es un número entero, ¿sí? Porque es aplicar reiteradamente el hecho de que tienen periodo 2pi. Así que cada vez que el argumento de coseno y de seno yo le sumo un múltiplo de 2pi, el valor de coseno no va a cambiar. ¿Ya? Y eso implica entonces que en la serie de Fourier, si yo aplico ese argumento, eso implica que en la serie de Fourier voy a tener que le pusimos ese, ¿no? Ya, s de x más 2t va a ser igual a la 0 medio, ¿ya? Más la serie desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, ¿ya? Y acá donde hay que mirar, miren, ese coseno de la suma, en realidad ese 2pi no altera el valor del coseno, ¿ya? Del coseno en este npi por x partido en t, ¿ya? Así que ese coseno coincide con el coseno de npi por x partido en t, ¿ya? Así que esto va a ser coseno de npi por x partido en t. Lo mismo para la función seno, va a quedar b sub n por el seno de npi por x partido en t, ¿ya? Y si uno mira con mucho cuidado, esto es justamente la serie de Fourier en X. Así que por lo tanto,
Por lo tanto, S de X más 2T es igual a S de X. ¿Ya? Así que esa serie de Fourier que habíamos anotado recién define una función que tiene periodo 2T. ¿Ya? Define una función periódica. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? Tengo una pregunta, ¿no? Ok. Ya. Y, a ver, hagamos un ejemplo. De hecho, esta es la función que parecía la función que puse hace un rato. ¿Ya? Hagamos un ejemplo del cálculo de una serie de Fourier, que en realidad se reduce a, o sea, si uno quiere calcular la serie de Fourier, tendría que simplemente aplicar estas fórmulas de acá. ¿Ya? El A sub 0 es 1 partido en t por la integral de f, el A sub n es 1 partido en t por la integral de f por coseno, el B sub n es 1 partido en t por la integral de f por la función z. Y siempre está ese n pi por x partido en t. ¿Ya? Que no es en el A0, que es el f solito. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar esas formulitas a esta función particular. Ojo, esta función es discontinua. ¿Ya? De hecho, es seccionalmente continua. La única discontinuidad que tiene es en 0. ¿Ya? Fijan, cuando me acerco al 0, por la izquierda vale menos 1, el límite lateral es menos 1, en cambio cuando me acerco por la derecha, el límite lateral vale 1. Así que esa es la única discontinuidad que tiene. Y ojo que aquí el t que pusimos antes es igual a pi. ¿Ya? El t vale pi, de hecho, en este caso, porque la función está definida de menos pi a pi. Ya se podría haber hecho de menos 2 pi, eh, a pi quizá, ¿ya? Pero de menos pi a pi está. ¿Ya? Entonces, bueno, como decía, esta función es seccionalmente continua. La única discontinuidad de salto que tiene es en x igual 0, ¿ya? Que pasa de menos 1 a 1. ¿Ya? Ese es el salto que se pega en el gráfico. ¿Ya? Entonces, apliquemos las formulitas. El a sub 0, el a sub 0 es la integral de 1 partido en t, y dijimos que el t valía pi. ¿Ya? Entonces va a ser 1 partido en pi. Después será la integral de menos t a t, o sea, va a ser de menos pi a pi, ¿sí? Perdón, la integral de f de x, ¿ya? Entonces, para calcular la integral de f de x, como esta función está definida por tramo, ¿ya? O sea, vale, lo recuerdo, vale menos 1 desde menos pi hasta 0, y vale 1 de 0 hasta pi. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es dividir el intervalo que va de menos pi a pi, lo divido en dos partes, de menos pi a 0 y de 0 a pi. ¿Ya? Entonces, calculo la integral acá de 0 a pi, y después sumo. ¿Ya? Esa es una de las propiedades de la integral, ¿no? Integral de una variable. ¿Ya? Entonces, acá tengo que hacer, si quieren podemos anotarlo con más cuidado. Si yo separo esta integral, ¿ya? Entonces acá es la integral del f de x, acá es la integral del f de x. ¿Sí? Entonces separar la integral de menos pi a pi en la suma de una integral de menos pi a 0, o sea, en este tramo, y después más una integral de 0 a pi, o sea, ese pedacito de ahí. ¿Ya? Y lo que pasa es que de menos pi a 0 la función vale siempre menos 1, así que por eso es que queda ese menos 1 ahí. Y de 0 a pi la función siempre vale 1, por eso es que se queda ese 1 ahí. ¿Ya? Y ahora es cosa de calcular, ¿no? Si uno hace el cálculo acá, le va a dar, ¿cuánto? La integral de menos 1 es menos x, ¿no? Entonces va a ser menos x evaluado en 0 y menos pi, más la integral de x evaluado en 0 y pi. ¿Sí? Y esto es lo que va a dar 0, ¿ya? Porque cuando evalúan en 0, eh, así, pues cuando evalúan en 0 acá va a quedar 0 menos 0, entonces hagamos esto con cuidado. Esto va a quedar 0 menos pi, así, ¿ya? Entonces va a quedar menos pi, esa integral de ahí, esa queda menos pi. ¿Ya? Entonces esta es menos pi, y cuando calculan esta está simple, porque esto es pi menos 0, entonces esta es pi. ¿Ya? Entonces menos pi más pi va a dar 0. De ahí sale el 0 de ahí. ¿Ya? ¿Preguntas de la primera integral? ¿No?
Y en la segunda integral el truco es más o menos el mismo, ¿no? Es separar la integral en la suma de dos integrales, y ver cuánto da nomás. Entonces hagámoslo, miren. A sub n es 1 partido en t, eso es 1 partido en pi, por la integral de menos t a t, que en este caso es de menos pi a pi, de f por coseno, ¿ya? Y entonces lo que hago es separar de menos pi a 0, de 0 a pi. Ese menos de ahí, ese es un menos 1, que es justamente lo que vale f de x en este intervalo de menos pi a 0. Y ese 1 que no se ve, que no anoté, es justamente el f de x, pero en este intervalo de 0 a pi. ¿Ya? Por eso queda menos coseno y coseno acá. La pregunta es, ¿por qué eso da 0 automáticamente? Vamos a plantearlo en la pizarra mejor. Entonces, tenemos esta integral, ¿no? De menos pi a 0 de menos coseno de nx de x más la integral de 0 a pi de coseno de nx de x. Y yo digo que, bueno, cuando uno lo multiplica por pi y todo, de hecho esto da 0, ¿sí? Incluso si uno parte en pi. ¿Cómo estoy tan seguro de eso? ¿Cómo puedo chequear eso? Bueno, una alternativa, ¿no es cierto?, es calcular esto directamente, ¿sí? La integral de coseno acá sería ¿cuánto? O acá mejor, la integral acá sería seno de nx partido en n, ¿no es cierto? Creo. A ver, cuando uno deriva eso, da coseno, sí, seno de n partido en n. Entonces acá va a ser menos seno de nx partido en n. Ya. Una alternativa es eso, ¿ya? Pero eso yo digo que es un poquito largo. No se puede, pero un poquito largo. Entonces lo que uno podría hacer es lo siguiente, miren, en esta integral, en la primera, de menos pi a 0, de menos pi a 0, voy a hacer un cambio de variable. ¿Bien? Hacemos el cambio de variable u igual menos x, ¿ya? Entonces, si yo hago el du es igual a menos de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta integral, que es de menos pi a 0, de menos coseno de nx, va a ser lo siguiente. Cuando x vale menos pi, el u vale pi, ¿no es cierto? Y cuando x vale 0, el u vale 0. Ahí cambian los límites de integración. El nx ahora vale menos nu, ¿cierto? Entonces acá va a quedar menos coseno de nu. Perdón, de menos nu. De menos nu. De menos nu. Acá por si acaso, esto implica que n por u es igual a menos nx y paso el menos para ahí. ¿Ya? Y acá el de u dijimos que valía menos de x, así que el de x vale menos de u. ¿Sí? Entonces, esta integral va a ser la integral eh, de pi hasta 0 de coseno de menos nu, ¿no es cierto? Ese menos por el menos muere, ¿ya? Por du. Pero resulta que la función coseno es una función par. ¿Qué quiere decir una función par? Que coseno de menos algo es lo mismo que coseno, o coseno de menos i, digamos, es lo mismo que coseno de i. O sea, ¿qué quiere decir en este caso? Que ese coseno de menos u es lo mismo que coseno de nu, ¿ya? Y si se acuerdan, las variables, ¿cómo se llama? Las variables de integración, lo que uno pone dentro de la integral es mudo, así que acá no hay problema en que yo diga que esto es una integral de pi a 0 de coseno de nx, de x, ¿ya? Y eso quiere decir, que esta suma de integrales que teníamos recién, que era así, ¿no es cierto? De menos pi a 0, de menos coseno de nx, de x, ¿ya? Más la integral de 0 a pi de coseno de nx por dx, ¿ya? Eso dijimos que, esta integral dijimos que era lo mismo que la integral de pi a 0, ¿ya? De coseno de nx, lo que hicimos recién, ¿ya?
Esta es la integral de 0 a pi. Acá está, no estoy haciendo nada. Estoy reemplazando. Pero si se acuerdan, uno puede hacer, ¿cómo se llama? Dar vuelta a los límites de integración, pero le pone un menos a la integral. Entonces acá va a ser menos la integral de 0 a pi, ¿ya? De coseno de nx, de x, más la integral de 0 a pi de coseno de nx. Esto puede parecer más largo que lo que sugería al principio, pero lo que pasa es que acá hay algo general que está pasando y que vamos a comentar después, que es para las funciones pares o impares, ¿ya? Entonces, fíjense, es la misma integral, pero con signo opuesto, así que esto da automáticamente 0. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿No? ¿Ya? Y ahí el truco que se aplica acá para calcular el B sub n es similar, ¿ya? Se lo voy a dejar de ejercicio. El B sub n es la integral de nuevo de la integral de menos pi a pi de f de x por seno, y separo en dos, ¿ya? Entonces, eh, bueno, detallito. Vamos a hacer un detallito antes de... Funciona separar en dos, pero vamos a hacer otra cosa. Cartera de menos pi a cero de... Vamos a ver. Acá también vamos a hacer un truco algebraico. Truco entre comillas, después va a ser como súper usual. Tengo a sub n es igual a 1 partido en pi por la integral desde menos pi a pi de f por seno de n pi por x, ¿no es cierto? N pi por x partido en pi. Bueno, por eso es que se eliminan los pi nuevos. Entonces, ¿por qué hago? 1 partido en pi de menos pi a pi de f de x por seno de n por x. ¿Ya? Eso está bien. Y voy a hacer de nuevo el truco de separar. Miren, voy a separar de menos pi a 0, ¿ya? Porque la función está definida en esos tramos. ¿Ya? De menos pi a 0 la función vale menos 1, entonces acá me va a quedar un menos. ¿Sí? Después separo de 0 hasta pi. De 0 a pi la función f vale 1, así que acá va a quedar seno de nx. ¿Ya? Y de nuevo, podríamos calcular esto por separado, ¿no es cierto? Acá sería la integral de menos coseno de nx partido por n, ¿no es cierto? Y uno calcula directo y le va a dar lo que tiene que dar. Ya, pero otra forma de hacer esto es la siguiente, con un truco también de un cambio de variable. Es decir, en esta integral, mira, de menos pi a 0 de menos seno de nx de x, voy a hacer de nuevo el cambio de variable u igual menos x. ¿Ya? Entonces, si hago eso, me va a quedar du es igual a menos de x, ¿no es cierto? Y la integral de menos pi a 0 de menos seno de nx, de x, va a ser, acá va a quedar de pi hasta 0, ¿no es cierto? Los límites de integración nuevos, porque el u vale menos x. Acá va a quedar menos seno de menos nu, ¿ya? Y acá va a quedar de x es menos de 1, ¿cierto? Ya. Entonces acá en principio queda de pi hasta 0 ese menos por ese menos, de seno de menos nu, de u, ¿ya? Pero la función seno es impar, ¿sí? Así que acá va a quedar la integral de menos pi hasta 0 de seno de nu. ¿Sí? Digamos, si quieren decirlo, ese menos sale. Que como dijimos antes, da lo mismo si le pongo u o x en la variable de la integral. Así que voy a poner, esta es la integral de pi hasta 0, negativa, de seno de nx por dx. ¿Ya? Pero entonces puedo hacer este truco, dar vuelta a los signos, ¿cómo se llama? Los límites de integración, y me va a salir un menos que va a morir con ese menos. Entonces me queda la integral de 0 a pi.
de seno de nx, de x. Conclusión, este pedacito en realidad, si uno aplica esto de acá, ese pedacito de ahí, es exactamente la integral de 0 a pi de seno de nx, ¿ya? Que es la misma que aparece ahí, ¿se fijan? Entonces lo que está pasando es que en realidad cuando integro esta función, eh, y veo la integral, esa integral en realidad es el doble de la integral de solamente mirada de 0 a pi, ¿ya? Y eso ocurre porque esta función que vimos antes, o digamos, eso tiene que ver con la paridad de una función, ¿ya? Esta función f es impar, ¿ya? Así que si hago una función impar por una función impar como el seno, eso es una función par, ¿ya? Y con eso tiene que ver el hecho de que queden así las integrales, ¿ya? En el caso anterior, cuando hacíamos acá f por coseno, lo que estaba pasando es que tenía f por coseno, ¿no es cierto? Y acá la f era impar, ¿ya? Y el coseno es par, así que esta integral esta función, perdón, f por coseno es una función impar, ¿ya? Así que por eso es que quedaba cero cuando uno lo integraba en ese intervalo simétrico, ¿ya? Y esto es algo general, ¿ya? Es un hecho general. Bien. Si f es una función impar, les recuerdo por si acaso lo que es impar, es decir, f de menos x es igual a menos f de x para x en el dominio de f. Ya, eso es ser impar. Una función impar, integrable, digamos, en un intervalo i, un intervalo, pero ojo, no cualquier intervalo, un intervalo, vamos a poner incluso simétrico. Pongamos de menos p a p. ¿Ya? Entonces, su integral, cuando yo la miro el intervalo de menos p a p, ¿ya? O pongámosle un intervalo i mejor, ¿ya? Para que sea más general, que sea medio fome. En intervalo i, entonces, eh, si miro la integral de menos p a p de f de x, ¿ya? Eso da siempre 0. Y acá obviamente hay que pedir que ese intervalo esté contenido en i, digamos, el intervalo de menos p a p, pongamos acá que contiene acá. ¿Ya? Y cuando la función es par, f es una función par, ¿ya? Par, importante. ¿Qué significa par? Que cuando miro f de menos x y f de x, eso coincide, ¿ya? F de menos x es igual a f de x. Por ejemplo, las cuadradas. La función x cuadrado es una función par, ¿ya? Para todo x en el dominio. ¿Ya? Entonces lo que pasa cuando uno integra las funciones pares en intervalos así simétricos, ¿ya? Entonces va a quedar distinto, ¿ya? Va a ser f de x, la integral de eso va a ser dos veces la integral ahora no de menos p a p, sino de 0 a p de f de x. ¿Ya? Esto es un hecho general. Si yo integro una función impar en un intervalo simétrico, como en el primer caso, eso siempre va a dar 0. Y si yo integro una función par en un intervalo simétrico, eso siempre va a ser igual al doble de la integral, pero ahora mirada de 0 hasta p, ¿no? ¿Sí? O sea, tenía de menos p a p, ¿no es cierto? Por acá está el 0. En el caso de las pares, lo único que importa es la integral de acá, de 0 hasta p. Lo único que importa entre comillas. Me refiero a que coincide con la integral ahí, salvo por un factor de 2. O sea, multiplicada por 2. Y en el caso de las funciones impares, la integral sobre todo el intervalo da 0. Y el truco para chequear esto es lo mismo de antes, ¿no? ¿Ya? Uno separa la integral de menos p a p en ambos casos. La separa como la integral de menos p hasta 0, más la integral de 0 a p. ¿Ya? Y dependiendo si la función es par o impar, esta primera integral va a ser una cosa u otra. Y eso es lo que va a dar estas fórmulas de acá. ¿Ya? Los voy a dejar de ejercicio que chequeen eso. ¿Ya? Es simplemente hacer un cambio de variable adecuado. ¿Ya? Entonces, ejercicio, verificar las fórmulas anteriores. Verificar las fórmulas anteriores.
las de las integrales, que antes en la pizarra anterior. ¿Ya? Pero esto es un hecho general, como digo. Cada vez que integro una función impar en un intervalo simétrico, eso da 0, y cada vez que integro una función par en un intervalo simétrico, eso es lo mismo que hacer la integral de 0 hasta p, y multiplicar por 2. ¿Ya? Se duplica el valor de integral en intervalo de 0 a p. ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. Si f es par, vamos a ver que estén definidas en un mismo dominio, ya ordenémoslo un poco, hay que escribir las cosas. Entonces, si tengo dos funciones, f, g, definidas, pongamos en un conjunto A, ¿ya? Da lo mismo, en un conjunto A. Vamos a asumir que está contenido en los reales, y que toma valores reales. Ya, son funciones. Vamos a suponer que están bien definidas y todo. Ya, entonces, si f es par y g es par, f por g, el producto, función producto. ¿Cómo es la función producto? Me refiero a producto. F de x por g de x. Producto como número real. ¿Ya? Este es el producto del número real. ¿Es par o impar? A ver. Yo creo que esta pregunta es como parecida a la que uno hace en los números naturales, ¿no? Si yo multiplico un número par por un número par, es algo así como par. Si multiplico un número par por un número impar, eso es impar. O no, eso es par también, perdón. Si multiplico un impar por un impar, eso es impar. Con ese tipo de preguntas, esto es parecido. Veamos si la respuesta es más o menos igual. ¿Ya? Entonces, ¿cómo responderían a esta pregunta? A ver, ¿qué hay que calcular para saber si una función es par o impar? Dice, lo único que hay que hacer es ver qué pasa cuando evalúo la función que quiero determinar si es par o impar. Por ejemplo, de hecho en menos x. ¿Sí? Eso por definición es f de menos x por g de menos x. ¿No es cierto? Es la primera función evaluada en menos x, la segunda evaluada en menos x. Y por hipótesis acá sabemos que estas dos son pares. Entonces acá ocupo el hecho de que sean pares. Eso quiere decir que la primera va a ser f de x y la segunda va a ser g de x. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir la función producto, digámoslo así, evaluada en x. Entonces, conclusión, f por g es par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando cambio el x por el menos x, las imágenes no cambian. ¿Ya? Se mantienen iguales. ¿Ya? Veamos qué pasa cuando f es, por ejemplo, par y g es impar. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el mismo cálculo. Miren. Voy a hacer f por g de menos x. Quiero saber cuánto vale esa función. Va a ser f de menos x por g de menos x. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto vale f de menos x si el f es par? ¿Y cuánto vale g de menos F x? de X. Este vale f de x, ¿no es cierto? Acá es par, ¿cierto? F es par, ahí estoy jugando que es par. ¿Y g de menos x cuánto vale? G de X. Mm, ¿Cómo es g? Es impar. Eso quiere decir que esto vale menos g de x. ¿Sí? Porque es impar. Ahí estoy usando el hecho de que es impar. ¿Ya? Y eso quiere decir que esto es menos f de x por g de x. ¿Sí? Sale el menos para allá. Entonces, conclusión. En este caso, cuando el f es par y el g es impar, f por g es impar. ¿Se fijan? Evalúan menos x y sale ese signo menos. Entonces acá es impar. Entonces, vamos a hacer dos preguntas. Una función par por una función par es una función par de nuevo. Una función par por una impar es una función impar. Y nos queda un caso, ¿no? El caso de impar por impar parece. ¿Sí?
Entonces, veamos. En el último caso, si f es impar y g es impar, veamos qué pasa con el producto. ¿Por qué me importan este tipo de funciones? Porque en la serie de Fourier, fíjense que tengo una función que puede ser par, impar o ninguna de las dos, pero está multiplicada por coseno o por seno, ¿no es cierto? Entonces, a veces cuando la función que a uno le dan es par o impar, uno puede decir cosas de la integral, deducir cosas rápidas de la integral. Entonces, si f es impar y g es impar, voy a ver qué pasa con f por g. Entonces, f por g de menos x es f de menos x por g de menos x, ¿cierto? Y ahora ocupo f es impar. El primero va a ser entonces menos f de x, ¿sí? El segundo va a ser menos g de x, ¿sí? Así que menos por menos va a dar más, así que esto va a dar f de x por g de x. Conclusión, cuando cambio menos x, perdón, cuando cambio x por menos x y calculo su imagen, la imagen da lo mismo, da el mismo resultado de f por g de x. ¿Ya? Así que impar por impar, impar por impar es una función par. ¿Ya? No es lo mismo que pasa en los números naturales, ¿no? En los números naturales, si uno multiplica un impar por impar, no da un par, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces acá, impar por impar es una función par. ¿Ya? No tienen por qué saberse esto de memoria, ¿ah? Lo que sí pueden hacer es entender cómo se deduce, y esas son mejor. ¿Ya? Bueno, par por par es par por impar es impar por impar es par. Bueno, quizás hasta se lo aprendan, no sé, pero no es necesario aprendérselo de memoria. ¿Ya? Bueno, es mejor entenderlo a veces. A veces se lo aprenden, bueno, no hay problema. ¿Ya? Vamos a retomar esto de las funciones pares y impares muy rápido, muy luego. ¿Ya? Bueno, y como, ni por qué estábamos viendo todo eso, porque cuando teníamos b sub n, ¿ya? B sub n, entonces b sub n lo calculábamos como 1 partido en pi, ¿no es cierto?, por la integral de f por seno, y esta función f es impar, ¿ya? Entonces me va a quedar acá una función impar por un impar, que creo que recién dijimos que esas eran pares, ¿ya? Así que, como esa función es par, esto va a ser lo mismo que la integral de 2pi, ya, perdón, de 2pi por la integral de 0 a pi ahora de f de x por seno de nx, ¿ya? Y como el f vale siempre 1 acá en este intervalo de 0 a pi, es por eso que queda solamente la integral de seno, ¿ya? Y uno calcula directamente la integral de seno de nx ahora, y evalúa lo que tiene que evaluar, ¿ya? Entonces la integral de seno de nx es así, ¿no? Es menos coseno de nx partido en n, ¿sí? Porque cuando derivo estas funciones que da seno de nx, es importante el menos ahí. Esto se evalúa en pi y 0, ¿cierto? Cuando evalúo en pi es que sale ese menos coseno de npi. Cuando evalúo en 0, acá va a quedar, anotémoslo mejor, va a quedar menos coseno de npi partido en n, ¿cierto? Evalúo en pi. Menos, es el menos que está siempre cuando uno evalúa la integral. Menos de nuevo ahora coseno de 0, porque va a quedar n por 0, entonces coseno de 0 partido en n, ¿cierto? Ya, y entonces acá va a quedar, voy a factorizar por el 1 partido en n, ¿ya? O sea, va a quedar menos coseno de npi, menos por menos va a dar más, y el coseno de 0 es 1, ¿sí? Por eso es que queda ese menos coseno de n por pi más 1. Y ese 1 partido en n es el que saqué factorizando, ¿ya? Ese n que aparece abajo, ¿ya? Y ese 2 partido en pi, ese 2 partido en pi es el que sale de acá nomás, ¿ya? Entonces acá ese factor de ahí es lo mismo que tener 2 partido en pi por 1 partido en n. ¿Ya? Entonces ese 1 partido en n es el que salió de ese cálculo, y ese 2 partido en pi es el que estaba acá en la integral. ¿Ok? Por eso queda esa formulita de ahí. Y el cambio de aquí a acá, esa igualdad es solamente porque esta función que estoy integrando es una función par, ¿ya? Por eso es que sale un 2 y después de 0. Entonces uno puede calcular un poquito de estos valores. Ya, por ejemplo, para n igual 1 va a quedar menos coseno de pi. Menos coseno de pi. ¿Cuánto es menos coseno de pi? A ver, el coseno es así, ¿no? A ver, acá está pi medio, acá está pi. Entonces, este punto es menos 1,0. Coseno de pi vale, el coseno, acuérdense que es la primera coordenada, ¿ya? El coseno de pi vale menos 1, ¿sí? Así que acá va a quedar 1.
Este vale 1. Entonces 1 más 1, 2, por 2 son 4. 4 partido en pi. Menos coseno de 2pi, ya acá sería dar el giro completo, ¿no? Lo mismo que coseno de 0 y eso vale 1. Y entonces acá va a quedar menos, va a quedar menos 1, ¿sí? Más 1 y eso va a ser. Así que por eso se anula. Después b sub 3 va a quedar menos coseno de 3pi. Entonces voy a dar de nuevo una vuelta a 3pi y voy a llegar a menos 1, ¿sí? Así que va a quedar de nuevo acá menos 1, ¿sí? Va a quedar de nuevo un 2, ¿sí? Entonces depende si el n es par o impar, ¿no? ¿Cuánto es el coseno en fórmula general? El coseno de n por pi, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es la fórmula general de eso? Fíjense, cuando n vale 1, cuando n vale 1, vale menos 1. Cuando n vale 2, coseno de 2pi vale 1. Cuando n vale 3, vale menos 1. Entonces yo diría que eso es menos 1 a la n, ¿no? Entonces en general, para n un número natural, se tiene que coseno de n por pi es menos 1 a la n, ¿no es cierto? Cuando n vale 1 queda coseno de pi, eso vale menos 1. Cuando n vale 2 queda coseno de 2pi, eso es 1. Y así va alternando entre menos 1 y 1. ¿Ya? Sí, lo pueden chequear después esto con más cuidado. Y por eso es que los coeficientes quedan así, fíjense. Cuando el n es par, los b sub n van a ser 0, ¿no es cierto? Y cuando el n es impar van a quedar como 4 sobre n pi. ¿Ya? Por eso es que va a quedar esta formulita que voy a anotar acá. ¿Ya? Cuando el n es par, se anula todo porque va a quedar un menos 1 y un 1. ¿Ya? Y cuando el n es impar, va a quedar sumando un 1 y un 1. Así que me va a quedar el 4 de ahí. ¿Ya? Así que esos son los coeficientes b sub n. ¿Ya? Y recuerden que dijimos que los a sub n eran iguales a 0. ¿Ya? ¿Eh? Los a sub n son iguales a 0, ¿se fijan? Y los b sub n son los que están dados por estas formulitas. Entonces uno junta eso en una serie, ¿cierto? Uno junta eso en una serie y la serie le va a quedar de esta forma. ¿Ya? De esta forma de acá. Entonces fíjense que la serie en principio va a ser así, ¿no? Una serie solamente de senos, ya no van a aparecer función coseno. ¿Ya? Entonces va a quedar a sub n, perdón, b sub n por seno de npi, ¿no es cierto? Acuérdense que es npi por x partido en t, pero el t es perdón, por nx, no por n. Acuérdense que era así, ¿no? Seno de npi por x partido en t. Pero t vale pi, así que sea solamente nx. ¿Ya? Y dentro de estos b sub n, ¿ya? Los únicos que sobreviven son cuando el n es impar. Por eso es que queda entonces la serie desde, si quieren pongamos así, desde k igual 1 hasta infinito, y voy a anotar el b sub 2k menos 1, pongamos, por seno de 2k menos 1 partido en x. ¿Ya? Solamente sobreviven cuando los b solamente sobreviven cuando el índice es impar. ¿Ya? Y en ese caso vale 4 partidos en... bueno, vale 4 partidos en, dijimos, n, no, 4 partidos en n pi, o sea, sería 4 partidos en 2k menos 1 por pi, ¿ya? Por seno de 2k menos 1 por x, ¿ya? Y ese 4 partido en pi es el que está acá, el que sale factorizando, ¿ya? Y ese 2k menos 1 es el que aparece acá, bueno, aquí le cambiamos el nombre al letra, ¿no? ¿Ya? Por eso que la serie queda así. Y esto va a ser algo general, ¿ah? Les había dicho recién que esta función f es impar, ¿no es cierto? Si yo hago f de menos x, son lo mismo que menos f de x. ¿Ya? Pueden verificarlo incluso gráficamente, mirando el gráfico. ¿Ya? Y esta función impar, cuando uno mira la serie de Fourier, en la serie de Fourier no aparecen cosenos, solamente aparecen funciones seno. ¿Ya? Eso va a ser algo general. ¿Ya? Muy, muy pronto lo vamos a anotar bien. Bueno, fíjense que uno puede graficar esta función y las sumas parciales de esta serie de Fourier, y se ve así.
¿ya? Entonces, bueno, acá no cuesta verlo un poco, ¿ah? Pero tratemos de hacerlo un poquito de zoom. Miren, a ver, ahí. Vamos a hacerlo un poquito de zoom. Paso un poco. A ver, acá. Entonces, miren, esas líneas azules que están en 1, esa línea recta azul, ¿ya? Y esa línea recta acá en -1, esa es la función, ¿sí? Y esta especie de ondas que hay son las sumas parciales de la serie de Fourier, ¿ya? Entonces, a medida, por ejemplo, acá es cuando n vale 1, a ver si se alcanza a ver, esa que es así, ¿se alcanza a ver? Esa es cuando n vale 1, ¿cierto? Esa especie de doble parábola, no sé cómo, o de doble onda, ¿ya? Pero a medida que aumenta el valor de n va a dar otro gráfico de la función, pero se va como aproximando un poquito al gráfico de la función original, al gráfico que es de la recta, o sea, cada vez se aproxima más al gráfico de la función, ¿ya? Hasta, ¿cómo se refleja eso? Miren, a medida que aumento el valor de n, cada vez está un poquito más próximo a esas rectas, ¿no es cierto? Pero siempre hay oscilaciones, ¿ya? Siempre hay oscilaciones, sobre todo en estos puntos de discontinuidad, ¿ya? Fíjense que acá en cero había una discontinuidad, ¿no es cierto? Entonces ahí siempre van a haber oscilaciones. Una cosa que siempre pasa en las series de Fourier, ¿ya? Ahora se va a notar un poco más, miren. Ahora veamos la vigésima suma parcial, ¿ya? Entonces en la vigésima suma parcial, la aproximación es un poquito mejor. Fíjense que se va como acomodando cada vez más a la recta, pero cuando llego al punto de discontinuidad, cuando llego al punto de discontinuidad, hay todavía picos, digamos, en el gráfico de la suma parcial, ¿sí? ¿Se fijan eso de ahí? Como que esto que está acá, esto que está acá. Y esto siempre pasa en los puntos de discontinuidad, ya que se sube y baja, digamos, sube y baja en esos picos, ya, de la serie. Eso siempre pasa cerca de los puntos de discontinuidad, ¿ya? Pero, ¿preguntas hasta ahora? En principio, calcular una serie de Fourier no es algo tan complicado porque se reduce a integral, ¿no es cierto? Bueno, puede que la integral sea un poco difícil a veces, pero en general no es algo así como tan complicado de entender cómo se calculan los coeficientes de Fourier, ¿ya? Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que, dada una función en principio integrable, uno le puede asociar una serie que le llamamos la serie de Fourier. Ya no es la primera serie que le asociamos a una función. Acuérdense que antes teníamos las series de Taylor, por ejemplo, ¿ya? Pero acá ni siquiera estamos pidiendo diferenciabilidad para armar la serie de Fourier. En Taylor teníamos que pedir que la función fuese infinitamente diferenciable, por ejemplo. Acá un poco menos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que hemos ya presentado estas series de Fourier, vamos a tratar de encontrar alguna condición para que esa serie de Fourier converja casi siempre a la función original, ¿ya? Casi siempre, ya voy a explicitar bien a qué me refiero con casi siempre, tiene un resultado preciso, ¿ya? Sí, pero tiene un enunciado preciso eso que acabo de decir, ¿no? Eso de casi siempre. Entonces, volvamos a este tema de las funciones seccionalmente son, ¿ya? ¿Ya? Entonces, dentro de las funciones seccionalmente suaves, del conjunto de las funciones seccionalmente suaves, vamos a mirar unas funciones todavía más especiales. Perdón, dentro del conjunto de las funciones seccionalmente continuas, ¿ya? Vamos a mirar un conjunto que es todavía más especial, ya que son las que vamos a llamar seccionalmente suaves. En matemáticas suaves normalmente se refiere a diferenciabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser una función seccionalmente suave? Va a ser una función que es seccionalmente continua, pero, pero que su derivada, cuando yo miro su derivada es también seccionalmente continua. Entonces, en el caso de que yo parta, por ejemplo, con una función, o a ver, un ejemplo de esto serían, quizás lo han escuchado, las funciones de clase C1, no sé si les suena, que son funciones de clase C1, son funciones que son diferenciables y que su derivada es continua. ¿Sí? ¿Sí? Eso es función de clase C1. Ya, esto es similar, solamente que le agregamos el apellido seccionalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es seccionalmente suave? Es una función
entre comillas, parecido a esto, solo que hay discontinuidades, ¿ya? Tengo entre comillas, eso no está tan bien dicho, ¿ya? Entonces, repito, una función seccionalmente suave es una función que es seccionalmente continua y que su derivada es también seccionalmente continua, ¿ya? Así que todas las funciones de clase S1 son seccionalmente suaves, ¿ya? Porque cuando uno mira la definición de una función de clase S1 es que es una función que es diferenciable y que su derivada es continua, ¿ya? Entonces ahí no habría puntos de discontinuidad, ¿ya? Cumple directamente esto de ser seccionalmente continua la derivada, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Ya, un comentario que quiero hacer, porque va a importar cuando enunciemos el teorema, es esto que estábamos hablando de los límites laterales, ¿ya? Cuando uno tiene una función que es seccionalmente continua, dijimos que los límites laterales existían, ¿no es cierto? Pero que iban a ser distintos, ¿ya? Y eso va a pasar siempre en los puntos donde la función tiene una discontinuidad de saltos, ¿sí? Siempre estos límites van a existir, pero van a ser distintos, ¿ya? En cambio, cuando yo tomo una función seccionalmente continua y miro un punto donde la función es continua, ¿ya? Entonces, si f es continua en A, un comentario para otro día más, f es continua en A, en x igual a, pongamos. ¿Qué pasa con los límites laterales? ¿Son iguales? Son iguales, ¿no es cierto? Y no solo son iguales entre sí en los puntos de continuidad, sino que coinciden con el valor de f en ese punto, ¿sí? De hecho, ser continua significa eso, ¿no? Que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Entonces, cuando uno anota esa igualdad, uno lo nota muy a la ligera, pero está diciendo varias cosas. Está diciendo que los límites por la izquierda y por la derecha en ese punto son iguales, pero que no solo son iguales, sino que coinciden con f de a, ¿ya? Por ejemplo, en el gráfico que teníamos antes, ¿qué pasa cuando el x vale, por ejemplo, pi medio? ¿Ahí hay continuidad o no hay continuidad? Pi medio está por acá, pi medio es como uno como algo, ¿no? Ya era por acá, pi medio. Ya. El f es continua en pi medio, ¿no es cierto? ¿O no? A ver. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a pi medio por la derecha? De f de x. ¿Cuánto es eso? O sea, estoy acercándome por acá, ¿no? ¿Cuánto da eso? Estoy acercando por acá, ¿a qué se acerca la función? ¿Cuánto antes el límite? ¿Uno? 1, ¿no es cierto? Porque la función de este tramo siempre vale 1. Y si yo me acerco por la izquierda, también vale 1, ¿no es cierto? Sí. Fíjense que esta noción de límite es como cerca del punto, o sea, no tiene sentido que me vaya acercando por acá, ¿ya? Uno siempre se acerca como, o sea, uno siempre va cerca del punto, esa es la idea, digamos. Así que estoy mirando acá, pi medio, estoy mirando todo lo que pasa cerquita de pi medio. Entonces, por la derecha o por la izquierda, siempre la función va a valer 1, si estoy suficientemente cerca de pi medio, ¿ya? Así que el límite por la izquierda de f de x en pi medio también es 1, ¿ya? Y eso dice también entonces que, bueno, si esto uno lo chequea, esto es lo mismo que decir f de pi medio, ¿no? Porque f en pi medio vale 1. Es lo mismo que decir f de pi medio. Entonces, en los puntos de continuidad, como en el caso de acá que tenemos en pi medio, ¿ya? Los límites laterales existen, ¿no es cierto? Son iguales y no solamente son iguales, sino que coinciden con el valor de la función en pi medio, ¿ya? Los únicos puntos donde eso no ocurre, de que los límites laterales existan y sean distintos, es en los puntos de discontinuidad de salto, ¿ya? Que en este caso solamente es el cero.
¿Y por qué digo todo esto? Alguien podría estar diciendo, "Ya, ¿y por qué estamos complicándonos tanto?". Es porque en el teorema que vamos a enunciar van a aparecer límites laterales, ¿ya? Y en ciertos casos puntuales, uno al sumar esos límites laterales va a dar que justo la función, ¿ya? Porque vamos a poner un promedio, ¿ya? Entonces, importante, repito, eh, si tengo una función que es seccionalmente continua, los límites siempre van a existir, los laterales, pero no son necesariamente iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo miro los puntos de discontinuidad, ahí los límites no coinciden. Pero cuando yo miro puntos donde la función es continua, ahí los límites sí coinciden, ¿ya? Por eso dice no son necesariamente iguales. Muchas veces van a ser iguales, pero hay una cantidad de puntos donde no van a ser iguales, ¿ya? Que son los puntos de discontinuidad, ¿ya? Recuerden eso, por favor. Entonces, sigamos. Ya, vamos a introducir una noción de ser igual, ¿ya? Pero es un poquito distinto, ¿ya? Igual, pero un poquito distinto, eso no es raro eso, ¿ya? O sea, esto va a ser como casi igual, si uno lo quisiera decir más poéticamente, ¿ya? Es casi igual. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a introducir una noción de igualdad, pero para funciones seccionalmente continuas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo voy a decir que dos funciones son iguales? ¿Ya? Y lo voy a anotar así por abuso de notación nomás, cuando sean iguales casi en todas partes. ¿Qué significa casi en todas partes? ¿Ya? Que significa que son iguales salvo en un número finito de puntos, ¿sí? Salvo en un número finito de puntos. Por ejemplo, pueden coincidir en todos los puntos, menos en el punto, por ejemplo, que es igual 0. ¿Ya? ¿Ya? Eso sería ser iguales en el caso de funciones seccionalmente continuas. Entonces, uno le dice así como informalmente, eso es f igual g casi en todas partes, ¿ya? Casi en todas partes significa que donde no ocurre es en un número finito de puntos, ¿ya? Veamos un ejemplo de eso. Esta función, miren, si uno la define así, es la función que vale 1 en x igual 0 y vale 0 cuando x es distinto de 0. ¿Cómo se ve esa función graficada? Vale 1 en x igual 0, ¿sí? Y vale 0 cuando x es distinto de 0. O sea, porque se nota un poco. Es eso de ahí, ¿no? Podríamos poner. Es como súper rara la función, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esta función es casi siempre cero, ¿no es cierto? Casi siempre. Donde no es cero es cuando el x vale cero, porque ahí vale 1. Pero uno dice que s de x es igual a cero o yo lo voy a decir así, casi en todas partes. ¿Qué significa casi en todas partes? Que el único lugar, perdón, significa que s de x es distinto de cero solamente en un número finito de puntos, que en este caso sería solamente en x igual 0. Entonces acá estoy diciendo, ok, esta función z, por lo que dije de ferro, siendo ya z, es 0 casi en todas partes. El único lugar donde no es 0 es en x igual 0. Ahí vale 1. ¿Ya? Pero esta es la noción que vamos a manejar de igualdad para funciones seccionalmente continuas. ¿Ya? Vamos a decir que son iguales, pero es que en realidad no son iguales siempre, sino que son iguales casi siempre. ¿Ya? La cantidad de puntos donde no ocurre la igualdad es una cantidad finita de puntos. Al principio uno se confunde, pero después uno lo va entendiendo. ¿Ya? Uno va a decir, ah, ok, son iguales casi en todas partes. ¿Ya? Casi siempre ocurre. ¿Ya? ¿Ya? Y dicho todo esto, podemos enunciar una condición que es suficiente para decir que la serie de Fourier converge a algo que tiene que ver con la función. ¿Ya? Fíjense que no es exactamente que converja la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué hipótesis le ponemos a una función para que su serie de Fourier se comporte bien? Vamos a pedirle que sea seccionalmente suave. ¿Qué significa seccionalmente suave? Significa que cuando yo miro su derivada es seccionalmente continua. ¿Y en qué intervalos estoy trabajando? En intervalos de la forma menos t a t. ¿Ya? Después vamos a ir cambiando el intervalo, pero por mientras son intervalos de la forma menos t a t. Y acá obviamente t es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema? Que si yo miro las series de Fourier, esta s de x es esa cosa que notamos con senos y cosenos hace un rato, la cero medio, más etcétera, ¿ya? Más la serie de lo que notamos hace un rato. ¿Ya? Ese es s de x. ¿Ya? Entonces, lo que dice esto es que eh, dependiendo de cómo sea el punto que yo miro en el intervalo, esta serie va a dar una cosa u otra. ¿Ya?
Si yo miro un punto en el intervalo abierto, ¿ya? En el intervalo abierto, sin tomar los bordes, esta serie va a ser exactamente igual al promedio entre el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo, en el punto x0. ¿Sí? Si yo miro el punto x0 igual a menos t o igual a t, esta serie va a valer el promedio de estos del límite lateral de menos t a la derecha, ¿ya? Del límite lateral, ¿cómo se dice? Ya, anotemos acá lo que es menos, eso, f menos, no sé por qué puede confundir. Entonces lo recuerdo acá, f menos t más es el límite cuando x tiende a menos t, pero por la derecha, ¿sí? Entonces el límite por la derecha es menos t, ojo, por la derecha es menos t. Y ese ft menos es el límite cuando x tiende a t por la izquierda. ¿Ya? Pero bien, arriba es menos t y abajo es t solamente. F de x, este es el límite por la izquierda. Por la izquierda en t. ¿Ya? Entonces, no es que converja la función, ¿no es cierto? Pero converge como un promedio, a un promedio de límites laterales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la función es continua en el punto x0? ¿Qué pasa acá entonces? ¿Se acuerdan que dijimos hace un rato que cuando la función era continua en un punto, estos dos límites eran iguales? ¿A cuánto será esto entonces cuando la función es continua en el x0? A ver, ¿a alguien se le ocurre? A ver, pregunto. Si f es continua en x0, ¿cuánto vale el límite lateral por la derecha? ¿No recuerdo esa notación nomás? ¿Ah? Bueno, así estamos notando los límites laterales, por si acaso. Pero no lo había dicho antes, sorry. Esto, vamos a notarlo así para decir el límite por la derecha. ¿Ya? Entonces, eso es igual a eso, y eso es igual a límite por la izquierda. ¿Ya? ¿Cuánto vale cada uno de estos límites cuando la función es continua en x0? ¿Esto es igual a f de quién? Cuando la función es continua en x0, ¿cuánto vale el límite por la derecha de x0? ¿Mm? ¿Y sería x0 igual, profe? F de x0, ¿no es cierto? Sí, El límite por la izquierda, f de x0. también. Eso quiere decir que en los puntos de continuidad, acá sí me va a quedar f de x0 más f de x0 dividido en 2. ¿Y adivinen cuánto da eso? Bueno, eso da 2f de x0 dividido en 2. Y eso es f de x0. ¿Sí? Así que esta fórmula lo que me está diciendo es que cuando la función es continua en un punto, ahí la serie de Fourier coincide exactamente con el valor de f en el punto. ¿Sí? O ahí sí que pasa que s de x0, la serie de Fourier evaluada en x0, vale f de x0. Ya coincide con la función. Pero cuando yo miro puntos de discontinuidad, no voy a tener esta igualdad, sino que, sino que la serie de Fourier evaluada en ese punto va a ser igual al promedio de los límites laterales. ¿Ya? Y algo similar ocurre en los bordes, ¿no? Acá estoy promediando límites laterales que tienen que ver con menos t y con t. ¿Ya? Y ojo, acá esta formulita vale cuando tomo menos t o t. ¿Ya? Y eso no es raro porque acuérdense que la serie de Fourier era, ¿cómo se llamaba? Era 2t periódica, tenía periodo 2t. Entonces, si ustedes se fijan, a menos t le sumo 2t y eso justo da t. Así que está bien, digamos. Está bien que esto, que acá en menos t y en t valga lo mismo la serie de Fourier. ¿Ya? Tiene que pasar así, acuérdense que era de periodo 2t. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme borrar esto. Como estaba diciendo recién, ¿ya? Eh, en algunos casos esto sí va a ser f de x. ¿Ya? Ya, pero ojo, este en realidad es un teorema, una versión un poquito más liviana de lo que realmente eh, se sabe de convergencias de series de Fourier. ¿Ya? Acá les voy a dejar el paper si alguien quiere mirarlo un poco. Probablemente no entiendan todo porque
que hay hartas cosas que hay que estudiar antes, pero en realidad uno puede hablar de convergencia poniendo como otras hipótesis, ¿ya? Es un tema todavía más fuerte, digamos, ¿ya? Y lo que uno hace es mirar funciones que son de cuadrado integrable. ¿Qué significa de cuadrado integrable? Que el cuadrado de la, ¿cómo se llama? La integral de la función al cuadrado, ¿ya? Pongamos así, esa es finita, ¿ya? Entonces uno puede dar un teorema de convergencia para ese tipo de funciones, ¿ya? Esto es lo que se llama el espacio L2. El espacio L2 es el espacio de funciones con cuadrado integrable, o sea que esa integral es finita, ¿ya? Y cuando uno habla de funciones con cuadrado integrable, lo que está diciendo este teorema, oh, perdón, lo que está diciendo este teorema es algo así como lo que vimos de convergencia en media, ¿ya? Lo que dice es que la serie de Fourier converge en media la función, ¿ya? ¿Por qué en media? Porque acuérdense que cuando uno hablaba de convergencia en media es cuando aparecían esas integrales con funciones al cuadrado. Mira, ¿dónde están? Acá. ¿Sí? ¿Se fijan? Acá. ¿Sí? Por eso no es raro decir eso, que la serie de Fourier converge en media la función, ¿ya? Porque uno está mirando en el fondo lo que pasa en L2, ¿ya? Y en ese espacio L2 de funciones de cuadrado integral uno puede dar un criterio de convergencia para la serie de Fourier, ¿ya? Pero eso es un poquito más fuerte que lo que estamos viendo acá, ¿ya? Nosotros vamos a limitar por ahora a esto de las funciones seccionalmente suaves, ¿ya? Es una curiosidad, si alguien quiere leer ese paper lo puede buscar, ahí está, está linkeado, pero lo googlean y va a aparecer, ¿ya? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ninguno. Ok, Javier. Ah, bueno, acá lo que les decía recién, po, ¿ya? ¿Se acuerdan que la serie de Fourier tiene periodo 2t? Entonces, esto es lo mismo que hacer S de menos t más 2t, ¿no? Porque la serie de Fourier tiene periodo 2t. Y eso es S de t, ¿ya? Así que eso lo digo porque acá vale lo mismo en menos t y t la serie, ¿ya? Está bien, digamos. Tiene que ser así, ¿ya? Y lo que les comentaba recién, hace poquito rato, es que cuando yo miro puntos donde la función es continua, ojo, continua, ya no estoy mirando acá los puntos de discontinua, sino que estoy mirando los puntos donde es continua, ahí los límites laterales son iguales, ¿no es cierto? A f de x0, ¿ya? Y entonces esa formulita esa formulita con promedios, quedaba como un f de x0 nomás, ¿ya? Así que en los puntos de continuidad de la función, si se cumple que la serie evaluada en el punto x0 coincide con el valor de la función en el punto, ¿ya? Ahí sí se cumple. Cuando yo miro puntos de discontinuidad, que en el caso de una función seccionalmente continua son números finitos, ¿ya? Ahí no puedo decir esto, pero puedo decir que el S de x0 es el promedio de los límites laterales, ¿ya? Eso para tenerlo en cuenta, ¿ya? Así que, eh, así, volviendo al vocabulario que habíamos introducido hace un rato, lo que estamos diciendo es que la serie de Fourier coincide con la función, en el caso de una función seccionalmente suave, casi en todas partes, ¿ya? Porque el único punto, los únicos puntos donde eso no ocurre es donde la función no es continua, ¿ya? Que ahí es donde va a converger al promedio, ¿ya? Pero en los puntos donde la función es continua, que son la mayoría, sí va a dar que el valor de la serie es f en el punto, ¿ya? Entonces, la serie de Fourier en el caso de una función que es seccionalmente suave, coincide con la función casi en todas partes, ¿ya? Los únicos puntos donde eso no ocurre es donde la función no es continua, porque ahí no me va a dar f de x, sino que me va a dar el promedio de los límites laterales, ¿ya? Pero esto es notación nomás. S de x igual a f de x para casi todo x, o casi en todas partes, como yo le digo normalmente, ¿ya? Y repito, eso significa que eso eh, ocurre casi siempre, o sea, a ver, déjame decir. Eso ocurre salvo en un número finito de puntos. Eso significa casi siempre, ¿ya? Ok, bueno, acá les dejo de ejercicio esto, que vean que esa función es seccional, tiene derivada continua en cualquier punto que no es cero, ¿ya? Háganlo a mano, ¿no? Calculan la derivada y van a ver.
Vean cómo es la derivada de esta función. Ya, y pongamos un ejemplo de cómo aplicar, por ejemplo, este teorema de convergencia para sacar formulitas. ¿Ya? Siempre puede sacar formulitas con este teorema. ¿Ya? Entonces volvamos a la serie, quizá ya se olvidaron. Voy a cambiar a pantalla completa mejor. Quizá ya se olvidaron de la serie que habíamos sacado hace un rato. Entonces voy a... Veamos, acá está. Me quieren la nota, ¿no? Esta era la serie. ¿Ya? Esa era la serie. ¿Ya? Esa es la serie de la función que valía menos 1 y 1. La voy a poner un poquito. La función que vale menos 1 de menos pi a 0 y 1 de 0 a pi. ¿Ya? Y su serie de Fourier era esta serie de acá. Entonces, volvamos al ejemplo. Ya. Entonces, esto es la serie. Esto es la serie de n igual 1 hasta infinito. De, ¿cuánto era? Bah, se me olvidó ya. Bah, así es. Seno de 2 n menos 1 y medio dividido en 2 n menos 1. Esa es la serie, ¿no? Entonces esta es la serie de Fourier de esta función, f de x igual a menos 1 si, a ver, ¿cómo era? De 0, no, de menos pi a 0, ¿no? Eso, de menos pi a 0. De menos pi a 0. Y 1 si x es menor o igual que 0, menor que pi. Menor o igual que pi. Me recordar algo así, una cosa. Buena memoria, yo tampoco. Ah, ya, en 0 valía 1, eso no estaba seguro. 0 valía 1. Ah, ¿dónde estamos? Acá. Ya. Ah, perdón, entonces, déjenme borrar voy a llamar el espacio. Entonces acá la función era esa, ¿no? F de x igual a menos 1 si menos pi va de 0 perdón, si x va de menos pi a 0, sin tomar el 0, y 1 si el x va de 0, ahora sí tomando el 0, a pi. Ya. Entonces, esta es la serie, ¿no es cierto? Esta es la serie de Fourier. Toda esta es la serie de Fourier. ¿Ya? Y por el teorema anterior, yo sé que en un punto cualquiera, x0, si bueno, acá estoy, esta serie Fourier en x0 igual pi medio, perdón. ¿Ya? Entonces, yo sé que esta serie coincide con el promedio, ¿no es cierto? Pero como habíamos dicho antes, como la función es continua en el punto pi medio, ¿por qué sé que es continua? Porque está justo por acá, mira. Cae en este tramo de la función, ¿ya? Un tramo de 0 a pi. ¿Ya? Y ahí la función es continua. Ahí tengo que la función es continua en pi medio. ¿Ya? Entonces, la función es continua en pi medio quiere decir que estos límites laterales que puse acá coinciden con la imagen de la función en pi medio. Y la imagen de la función en pi medio vale 1. Así que acá me va a quedar 1 más 1 dividido en 2. Ya si yo hago ese cálculo. O si quieren, va a ser 1, que es lo mismo que f de pi medio. Es lo que habíamos explicado hace un rato, ya que los puntos de continuidad sí daba la imagen. ¿Ya? Y entonces yo tengo que toda esta serie, que es la serie de Fourier evaluada en pi medio, vale 1. ¿Ya? Y entonces uno puede anotar eso de otra forma, ¿ya? Más bonita, digamos. ¿Ya? Y uno puede calcular, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa con los múltiplos de pi medio? ¿Qué pasa con cuánto vale eso? ¿Ya? Y se va a dar cuenta que se van alternando los signos nomás. ¿Ya? Entonces, uno puede calcular cuánto vale seno de pi medio por n. Háganlo, lo voy a dejar de ejercicio. ¿Ya? Cuánto vale seno de pi medio por n. ¿Ya? Y le va a dar, si uno hace bien las cuentas, le va a dar esta serie de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esta igualdad? Estoy diciendo 4 partido en pi por esta suma alternada, o esta serie alternada, mejor dicho, es igual a 1. Y entonces uno, ¿cómo se llama? Pasa el pi para allá, pasa el 4 para el otro lado, y le va a quedar que es
que tiene, digamos, esta fórmula. Pi cuarto es igual a esta serie de acá, que seguramente ya la hemos deducido antes, o ya la hemos comentado antes, que está en la serie de Leibniz. ¿Sí? Entonces, esta es otra manera de deducir el valor de la serie de Leibniz. ¿Sí? Pero se fijan que en general deducir el valor de una serie es algo más o menos complicado. Habíamos tenido que usar antes, creo, series de potencias y ahora series de Fourier. ¿Sí? Entonces, saber el valor exacto de una serie numérica es algo difícil. ¿Ya? Hemos tenido que usar herramientas un poquito sofisticadas. ¿Ya? Pero bueno, esta es una de las aplicaciones que uno puede hacer de estas teoremas de convergencia. Puede sacar valores, puede aplicar esas formulitas para sacar valores de algunas series que uno conoce de por ahí. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? Importante el teorema este que anotamos acá, porque es el único teorema que tenemos de convergencia. ¿Sí? Así que no se olviden de este teorema. Si quieren, anótenlo en su cuaderno, donde sea que anoten las cosas, ¿ya? Para que este teorema es importante. ¿Ya? Dice cómo es la serie de Fourier en un punto. Es la convergencia puntual de la serie de Fourier. Por eso se dice convergencia puntual, porque me dice cómo se comporta en un punto. Ok, vamos a volver a esto de las funciones pares o impares. ¿Ya? Entonces, miren, imagínense de nuevo que tengo una función seccionalmente continua, ¿ya? Bueno, acá el I es menos t a t nomás, menos t a t, ¿ya? O si quieren que contenga ese intervalo, ¿ya? Si no, no tenga ese intervalo para que sea un poco más general, ¿ya? Entonces, voy a ver dos casos particulares, ¿no? Cuando el f es una función par. Ojo, cuando a mí me dan una función cualquiera, esta función no tiene por qué ser par o impar, ¿ya? Puede ser ninguna de las dos, por si acaso. Así que estos son casos bien particulares, ¿ya? Entonces, supongamos que tengo el caso de una función que es par, ¿ya? Entonces yo puedo calcular sus coeficientes de Fourier, ¿ya? Y van a dar ciertos valores como especiales, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de b sub n, ¿ya? Estoy suponiendo que la función es par. Entonces me va a quedar una función par por una función impar, ¿sí? La función f es par, la función c no es impar. Así que esto de acá es una función impar. Y se acuerdan que hace un ratito yo les dije que cuando uno integraba una función impar en un intervalo simétrico, que es un intervalo simétrico, es un intervalo que va de menos t a t, es un intervalo simétrico, esas integrales siempre daban cero. Entonces, si eso lo aplicamos acá, vamos a tener que los b sub n, en el caso de una función par, siempre son cero. ¿Ya? Siempre. No tengo ni que calcularlo, siempre van a dar cero. En el caso de una función par. ¿Ya? Y los a sub n, eh, se pueden expresar de otra forma porque uno tiene esto de acá, miren, a sub n es igual, en principio era así, ¿no? 1 partido en t, de menos t a t, de f de x, por coseno de npi por x, partido en t. Eso era el a sub n, esa era la fórmula para la suma. Pero cuando esta es par, y yo la multiplico por coseno, esto me queda una función par. Función par. Dijimos que en el caso de que yo tuviera una función par integrada en un intervalo simétrico, eso iba a ser dos veces la integral de 0 a t, ahora ya no de menos t a t, de la función, o sea, de f de x por coseno de n pi por x. Ahí es que sale ese 2 partido en t. ¿Sí? Es porque este f por coseno va a quedar en una función par. ¿Ya? Por eso sale ese 2. Obviamente uno puede no aprenderse esto y calcular cada vez que le pidan los coeficientes de Fourier por separado nomás. Calcular el B sub n y el A sub n, ¿ya? Esto es solamente para ahorrar tiempo, ¿ya? Y para mostrar una fórmula para casos particulares, ¿ya? Pero uno obviamente, si no se acuerda de esto, puede calcular los coeficientes de Fourier directamente, ¿ya? Y va a llegar a estas fórmulas igual de alguna forma quizás. Y lo que está diciendo entonces esto es que cuando yo miro la serie de Fourier, los A sub n, perdón, los B sub n no van a aparecer, ¿ya? Los B sub n no van a aparecer. ¿Por qué? Porque son cero.
y entonces lo único que va a quedar en la serie de Fourier son los A sub n. Entonces va a quedar el A sub 0 medio, que ese siempre está, digamos, a menos que te valga 0, y el A sub n por los cosenos. ¿Sí? Entonces va a ser una serie solamente donde aparezcan funciones coseno, ¿ya? En el caso de una función par, ¿ya? En el caso de una función par. ¿Ya? Y en el caso de una función impar, en el caso de una función impar, va a ser más o menos al revés, ¿ya? No van a aparecer los A sub n, ¿ya? Verifiquen que en el caso de una función impar, los A sub n valen 0, ¿ya? Entonces, solamente va a aparecer la parte de la serie que aparece en funciones seno. Entonces va a quedar d sub n por funciones seno, ¿ya? Entonces, en el caso par va a ser una serie de funciones coseno, y en el caso impar va a ser una serie de funciones seno, ¿ya? Y acá el b sub n se calcula de esta forma, ¿ya? Esto se deduce de la formulita, que habíamos, la formulita inicial, ¿ya? Porque acá si tengo una función impar por una función impar, eso dijimos que daba una función par, ¿no es cierto? Impar por impar, sí, da una función impar, ¿ya? Y si uno calcula la integral de una función impar, bueno, si la integral era así, no, de menos t a t, de una función par, eso dijimos que era dos veces la integral ahora de 0 a t de la misma función, ¿no? Entonces eso es lo que estoy aplicando acá para escribir el b sub n así, ¿ya? Entonces, estos son los dos casos particulares que hay para las series de Fourier de funciones pares y de funciones impares. En el caso de las funciones pares, va a ser una serie con funciones coseno, y en el caso de las funciones impares, va a ser una serie con funciones seno, ¿ya? Eh, ¿Se acuerdan que pasaba algo similar en las series de Maclaurin? Cuando tenía una función impar y una función par, que algunos coeficientes desaparecían, dependiendo del caso. ¿Ya? Esto es similar, ¿ya? Es similar. Dependiendo de si es par o impar, va a pasar una cosa con la serie de Fourier u otra, ¿ya? Esto, como digo, no se sabe solamente las fórmulas que vimos al principio de la clase, igual puede sacar las series de Fourier, ¿ya? Sin recordar estas fórmulas de acá. Va a ser más trabajo, ¿no? Ya. ¿Y por qué vemos esto de funciones pares o impares? Porque queremos introducir algo que uno lo llama extender una función, ¿ya? ¿A qué me refiero con extender? Algo que voy a precisar ahora, ¿ya? Entonces, miren, definición, ¿verdad? Ya poquito por si acaso, ¿no? No nos vamos a alargar mucho. Entonces, miren, definamos la noción de extender. Entonces, imagínense que yo tengo una función así, definida en un intervalo i, ¿ya? Pero que el i está contenido en un intervalo más grande, j. Entonces, yo quiero definir lo que es una extensión de f. Entonces, cada vez una extensión de f va a ser una función que está definida en este intervalo más grande, ¿ya? Esta función f mayúscula, pongamos, pero que cuando yo miro esa función dentro del intervalo más chiquitito, los valores de esas dos funciones coinciden, ¿ya? Eso. Entonces, eso es que f mayúscula extienda f, ¿ya? Que f está definida en un dominio más grande que el f minúscula, pero que cuando yo miro las dos funciones en intervalo más pequeño, ¿ya? Intervalo donde se intersectan las dos, digámoslo así, entonces sus imágenes son iguales, ¿sí? Entonces coinciden en el intervalo más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, muestre un ejemplo simple de esto, de hecho, para que más o menos se entienda. Esto al principio es medio extraño cuando uno lo lee, ¿ya? Entonces imagínense que tengo una función cualquiera, ¿ya? Y yo la quiero extender, ¿sí? Entonces, ¿cómo la extiendo? Una manera así como súper brusca de hacerlo, es decir, ok, voy a definir una f mayúscula que dentro de los puntos que están en el dominio de la f minúscula coincida con f de x, la defino como f de x, ¿te fijas? Entonces ya, por cómo está definida la función, yo sé que f de x va a ser igual a f de x minúscula cuando x pertenece al dominio de la f minúscula. ¿Ya? Pero fuera de la f, del dominio de la f minúscula, la función en principio, la función original no está definida, ¿no es cierto? Pero uno le puede asociar a un valor, por ejemplo, 0, ya que fuera del dominio de la función de la f minúscula, valga siempre 0. ¿Sí? Entonces ahí tengo una función que está definida sobre todos los reales, por ejemplo. Acá supongamos que estos están los reales. ¿Sí? Entonces, una función que en principio está definida, no sé, en un intervalo, por decir algo, ¿ya? La extiendo a una función ahora que está en todos los reales.
¿Y cómo la extiendo? Una manera brusca es simplemente fuera del dominio, fuera de este intervalo o fuera del dominio, la defino como 0. ¿Ya? Entonces fíjense que acá la f mayúscula y la f minúscula coinciden en el dominio de f, donde está definida la función original, que digamos ese es nuestro i de arriba. ¿Ya? Eso es extender una función. ¿Sí? Definirla fuera del dominio donde estaba originalmente definida, ¿ya? Pero que de manera que cuando yo miro el dominio original de la función, ahí sí coinciden la extensión y la función original. Un poquito enredo, pero es un momento. Ya, ¿y por qué estamos diciendo esto? Porque ahora vamos a aplicar las series de Fourier para extender cierto tipo de funciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de extensiones vamos a ver? Se pueden hacer varios tipos de extensiones, pero vamos a ver dos hoy, ¿ya? Que son lo que vamos a llamar la extensión impar y la extensión par. ¿Ya? Entonces, partamos diciendo lo que es una extensión impar. ¿Ya? Entonces, ¿qué ingrediente necesito para hablar de una extensión impar? Bueno, voy a tomar una función, primero, ya no voy a mirar funciones de menos t a t, sino que voy a mirar funciones que van a ir de un intervalo de la forma 0, t a los reales. ¿Ya? Y lo que yo quiero hacer es definir de alguna manera una función, le voy a poner i sub f, de impar, ¿ya? Que va a ir de menos t a t. ¿Ya? ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque a este tipo de funciones, que están definidas en intervalos de menos t a t, de intervalos simétricos, uno ve cómo calcular una serie de Fourier, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de extender de forma impar? ¿Ya? Es simple, ¿no? Es simple, de hecho. Uno, ok, la define como f de x, como la función original, en este intervalo de 0 a t. ¿Ya? Las funciones impares en 0 valen 0, así que en x igual 0 defino esta función impar, y su f que le pusimos, como 0, y entre menos t y 0 lo defino como menos f de menos x. Cuando yo aplico esta formulita, es que me va a dar una función impar. Entonces, mira, lo que estoy haciendo es esto. Tengo menos t, perdón, acá mejor. Tengo menos t, tengo 0 y tengo t, ¿no es cierto? Entonces, en este pedacito va a valer menos f de menos x, ¿sí? En este pedacito de 0 a t va a valer f de x. Y acá en 0 va a valer f de 0, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo miro solamente el intervalo de 0 a t de esta función que le pusimos i de impar, ¿ya? Que va a ser lo que se llama la extensión impar de la función, entonces esta función impar coincide con f en este pedacito de acá de 0 a t, ¿no es cierto? Bueno, salvo por el 0, que en el 0 lo definimos como 0, ¿ya? Entonces, por eso es que acá hay un detalle. Acá dice, esta igualdad se cumple, ¿ya? Se cumple para casi todo x en el intervalo cerrado. ¿Cuál es el único punto donde quizá no se cumpla? Donde quizás no está esa igualdad. Este f original, el f minúscula, no tiene por qué valer 0 en 0. ¿Eh? ¿Cuál es el único punto donde esta igualdad quizá no se cumple? Donde esta función quizá no sea igual a f de x en este intervalo 0t. Miren cómo está definida. De 0 a t, pero sin tomar el 0, es f de x siempre. ¿Sí? ¿Qué pasa en x igual 0? ¿Qué pasa en x igual 0? ¿Cuánto vale i sub f de 0? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale i sub f de 0? ¿Cero? 0, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale f de 0? Cero. No. No, ahí no. Vale, no sé, no sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? Vale algo, que no sé si es 0 o no, ¿ya? Pero si x está acá en el intervalo abierto en 0 y cerrado en t, por definición el i sub f de x es igual a f de x, ¿no? Por cómo está definido ahí. Miren, de 0 a t está definido como f de x.
Así que esta igualdad se tiene casi siempre en el único punto de este intervalo 0t, donde tal vez no se cumpla esta igualdad, es cuando x vale 0, ¿ya? Pero eso va a depender si la función original vale 0 o no en x igual 0, ¿ya? Si esto vale 0, entonces esta igualdad se tiene siempre, ¿ya? Si esto es distinto de 0, entonces esta igualdad es casi en todas partes, ¿ya? Y en este caso, casi en todas partes significa que se va a tener salvo en x igual 0, ¿sí? Ojo, estoy acá en restringidos de intervalos más chiquitos, de 0 a t, ¿ya? Así que esta función extiende entre comillas a la función original, ¿ya? Salvo quizá en el x igual 0. ¿Ya? Ahí va a depender de cómo sea la función. Cuando la función vale 0 ahí, entonces la extiende totalmente. ¿Ya? Si no, es casi que la extiende, salvo por el x igual 0. ¿Ya? Es medio enredado de entender esto al principio, hay que leerlo un par de veces. ¿Ya? Eso lo reconozco. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Mira, para que entiendan esto de las extensiones pares o impares. ¿Ya? Entonces, esta es mi función original, ¿ya? Imagínense que tengo esa función original, definida de 0 a 2, ¿ya? Acá. Esta va a ser mi f de x, ¿ya? Lo que ocurre cuando uno la extiende de forma par, ¿ya? De, for- eh, de forma impar, perdón, no de forma par, ¿ya? Es lo siguiente. Uno está tomando el gráfico de esa función y le hace una simetría respecto al origen. Miren bien esta curva y esta curva de acá. ¿Se fijan que hay una simetría entre esas dos curvas que es respecto al origen? Esta sería como tomar esta curva de acá y pasarla hacia allá, ¿no? Y uno le da un poco vuelta, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas dos curvas son simétricas, ¿ya? Pero acá lo que tengo es una función que está definida también en el intervalo menos 2,0, y no solamente de 0 a 2. Entonces lo que estoy haciendo al extender de forma impar una función es tomar su gráfico y aplicar una simetría con respecto al origen, ¿ya? Y eso es lo que me va a dar, cómo es la función en esta otra parte del intervalo simétrico. ¿Ya? Porque primero tenía, por ejemplo, en este caso, tenía inicialmente una función de 0 a 2, ¿no es cierto? Que es la que está acá. Y yo la quiero extender a una función que va también de menos 2 a 0, o sea, que cubre todo el intervalo. ¿Y cómo se hace eso? Como decía recién, aplicando una simetría al gráfico de la función original, una simetría respecto al origen. ¿Ya? Que acá yo creo que se aprecia de forma más o menos clara que estos dos son simétricos, ¿no? ¿Sí? Uno es el reflejo, no sé si el reflejo de la simetría. Uno es el simétrico del otro, respecto al origen. Respecto al origen. ¿Sí? Entonces, así es como se ve cuando uno extiende de forma impar una función, ¿ya? Es como aplicarle al gráfico una simetría con respecto al origen. Y eso es lo que me va a dar la función, pero definida en el otro tramo, ¿ya? Va a ser la simetría que hay, el simétrico del gráfico de la función original, ¿ya? Esta es la función original, ¿ya? Esta es la función extendida. Este es el gráfico de la función extendida. Todas estas formulitas que puse acá se traducen en algo así, ¿ya? En que uno va a mirar simetrías del gráfico respecto al origen cuando se extiende de forma impar, ¿sí? Eso es geométricamente. Bueno, y acá un ejercicio, ¿ah? Que la función original con la que yo comienzo es seccionalmente suave, entonces la extensión impar también es seccionalmente suave. Y eso no es tan raro porque fíjense que de 0 a t la función es seccionalmente suave, ¿sí? O sea, si parto con una función seccionalmente suave, ya acá va a ser seccionalmente suave. Y de menos t a 0 también va a ser seccionalmente suave, porque está definida como menos f de menos x, ¿ya? Es el negativo de una función que es seccionalmente suave. Así que no es tan raro. ¿Ya? Si el f es seccionalmente suave, entonces su extensión impar también es seccionalmente suave, ¿ya? Tiene la misma propiedad. Es como mirar lo que pasa en cada pedacito del intervalo. ¿Ya? Bueno, y ahora que uno tiene una función, a ver, vamos a ir resumiendo un poco lo que pasó. A ver, miren. Entonces, veamos esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Teníamos una función que iba de intervalo 0 a t, ¿no es cierto? Y a los reales. Y ahora lo que yo hice fue construir, o lo que hicimos fue construir una función
que va ya no de 0 a t, sino que va desde menos t a t. Ese es su dominio. ¿Sí? Esta es la extensión impar. ¿Ya? ¿Sí? Una función que va de menos t a t y es impar. ¿Ya? Y como tengo una función que va de menos t a t, o sea, en un intervalo simétrico, yo puedo calcularle, por ejemplo, la serie de Fourier. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos que pasaba con los coeficientes de Fourier en el caso de una función impar? Dijimos que los a sub n eran 0, ¿no es cierto? Porque iba, ¿cómo se llama? Iba a integrar una función impar al final en un intervalo simétrico y eso iba a hacer que los a sub n fueran 0. ¿Ya? Así que esto implica que no aparecen funciones coseno en la serie de Fourier, ¿ya? Porque van a quedar multiplicados por 0 en cosenos. ¿Ya? Y el b sub n dijimos que, bueno, se calculaba así, ¿no? Es lo que hemos dicho, pero como este iba a ser un impar por un impar, eso da una función par, así que va a quedarme el doble de la integral de 0 a t, ¿ya? Y resulta que entre 0 y t, la función, digamos, la extensión impar, que es esta de acá, es exactamente igual a f de x, salvo en un punto quizá que sería el 0, pero eso no afecta el valor de la integral, ¿ya? El valor de la integral no cambia porque difieran en un puntito, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos coeficientes b sub n de la extensión impar los puedo calcular a través de la función original, ¿ya? Porque aquí este i sub f de x va a coincidir con f de x, ¿ya? Así que estos van a ser los coeficientes de Fourier de la extensión impar, ¿ya? Y la gracia de esta extensión impar es que es una función que ya no está definida solamente de 0 a t, sino que está definida de menos t a t, ¿ya? Y puedo hacer algo similar, pero ahora hablando de extensión par, ¿ya? O sea, voy a tomar la función original, miren, voy a tomar la función original, que es f, ¿ya? Que va a estar definida de 0 a t, ¿ya? Y voy a armar una función que bueno, voy a anotarla acá, entonces voy a tomar, tengo mi función original, que es de 0 a t, ¿ya? Y lo que voy a hacer es construir otra que le voy a llamar p sub f de par, ¿ya? Que va a ir de menos t hasta t. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hago? Simplemente miro el intervalo, menos t, t, 0, ¿ya? Aquí voy a hacer que valga f de x, ¿ya? Y en este intervalo de acá, de menos t a 0, voy a hacer que valga f de menos x, ¿sí? Cuando yo hago eso, obtengo que p es una función impar, perdón, una función par, ¿ya? Y que extiende la función f. ¿Por qué? Porque justo en este pedacito de acá coincide con f de x, ¿ya? Y de hecho acá la extiende completamente, ¿ya? Acá no es una igualdad casi en todas partes, es una igualdad completa. Coinciden en 0 y t, ¿ya? Y- ok. Y acá veamos lo que pasa geométricamente cuando hace estas extensiones pares. Miren. Fíjense en el gráfico de esta función, ¿ya? Que es la misma función de antes. A ver, veamos, chequemos eso. Ahí está. Es la misma función. ¿Ya? Ya no la voy a extender de forma impar como antes. Cuando la extendíamos de forma impar, ¿se acuerdan que le aplicábamos una simetría respecto al origen? ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, al extenderla de forma par, es aplicarle una reflexión, una simetría, pero ya no respecto al origen, sino que respecto al eje Y. ¿Ya? Miren, esta es la función original y fíjense, cuando yo la reflejo hacia allá, me queda este pedacito de acá, ¿sí? Y ahí la función me queda definida desde menos 2 hasta 0, ¿sí? Entonces esta es la función par, la extensión par en menos 2,0, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa geométricamente. Cuando hago la extensión par de una función, lo que estoy haciendo es tomar el gráfico y reflejarlo con respecto al eje Y. ¿Ya? Reflejarlo, literalmente reflejarlo. ¿Ya? Este pedacito de acá es el reflejado de este de acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre en el caso de una extensión par. ¿Ya? Y nuevamente, como tengo una función que está definida en un intervalo de menos t a t, le puedo calcular la serie de Fourier. ¿Ya? Le puedo calcular la serie de Fourier y van a quedar estos coeficientes. Déjenme borrar esto. Van a quedar estos coeficientes. Y ahora ya no se van a anular los a sub n en el caso de la extensión par, sino que se van a anular los b sub n. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser esto? Porque voy a tener una función par
por una impar, ¿no es cierto? Y una función par por una impar va a dar una función impar. Entonces el producto de eso es impar. Y si yo calculo la integral de una función impar en un intervalo simétrico como el que tengo acá, eso da 0. ¿Ya? Y los a sub n, por ejemplo, la 0 va a ser simplemente esta integral de acá. ¿Ya? La a sub n también va a ser esta integral de acá. Esta es la fórmula de Fourier que teníamos antes. Y aquí, para pasar de esa igualdad, de esa integral a esta, lo que estoy aplicando es la paridad de la función. Esta es una función par por una función par. Entonces, esta función que está acá es una función par. Así que esta integral que va de menos t a t, en realidad queda de 0 a t multiplicada por 2. ¿Ya? Por eso que queda esa formulita para la sub n. ¿Ya? Bueno, y puedo aplicar lo mismo, de hecho, para el a sub 0. ¿Ya? Esta es una función par. Entonces, aquí va a quedar 1 partido en t por 2 por 2 por la integral de 0 a t de la función par. ¿Ya? Y lo que pasa es que justo en este intervalo que va de 0 a t, la función vale f de x. ¿Ya? Esta función p sub f vale f de x. Así que acá va a quedar en realidad 2 partido en t por la integral de 0 a t de f de x. ¿Ya? Y aquí va a quedar 2 partido en t por la integral de 0 a t de f de x por coseno de n por x. ¿Ya? De ahí salen esas formulitas. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya estamos en la hora, así que vamos a dejar este ejemplo para la otra clase. Mira. Acá, de todas maneras, lo pueden leer en las diapositivas, ya quizás lo retomamos en la otra clase. ¿Sí? Ya, pero es aplicar las formulitas que vimos antes. Acá está hecho el caso de la extensión par, y les dejo de ejercicio que hagan el caso de la función de la extensión impar. ¿Ya? Y fíjense que como acá tienen una formulita, pueden evaluar acá en x igual 0 y van a sacar una fórmula nueva para algún número que tenga que ver con pi. ¿Ya? Pueden encontrar una formulita, si evalúan en x igual 0 de forma adecuada. ¿Ya? Pero bueno, esto lo comentamos un poquito en la otra clase. ¿Ya? De todas maneras, léanlo, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, no se olviden que tienen plazo hasta el viernes para entregar la tarea, ¿ya? Y acuérdense que hay clínicas, hay horarios de consulta, etc. Por si tienen alguna duda. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos el viernes, ¿ya? Y eso sería la clase de hoy, ¿ya? Nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, profe.